Grabar. Bien, pues bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este seminario, Arte y Educación por la construcción de un mundo bueno. Vamos a arrancar la primera charla de este año a cargo de mi tocayo, el doctor Roberto Casales, un buen amigo mío, y bueno, mejor para no decir algo que no o que me falte algo, leo su semblanza. Roberto Casales es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Panamericana, doctor en filosofía por la UNAM, donde recibió la medalla Alfonso Caso al mérito universitario en 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde 2013 se desempeña como profesor investigador de la licenciatura de filosofía en la UPAEP y desde 2016 ocupa el cargo de director académico de la Facultad de Filosofía de esa misma universidad. Ha publicado 4 libros monográficos: Reflexión y determinación en la moral, esbozo de una teoría del juicio moral en Kant, Justicia, amor e identidad en la ontología monadológica de Leibniz, Imperativo categórico y carácter, una introducción a la filosofía práctica de Kant, y Avatares de la contemplación y otros ensayos críticos de filosofía. Ha publicado 11 libros más como editor y compilador, 22 capítulos especializados y 18 artículos científicos en revistas como Tópicos, Dianoia y Valenciana, Contextos, Kantiano, Endoxa y Segoría, Veritas, entre otras, ¿no? Entonces, como ven, tenemos aquí a un especialista en Leibniz y en filosofía moderna. Y claro, olvidé, y el título de la charla de hoy es, se me olvidó, reflexiones. Educación, placer y virtud en Leibniz. Bueno, originalmente era progreso moral, placer y virtud. Ok. Y pues bueno, te cedo la palabra, querido tocayo, es todo tuyo. Como sabes, tenemos 2 horas máximo, lo que necesites para exponer y luego una sesión de preguntas, de debate y demás. Gracias, tocayo. Bueno, voy a compartir pantalla, aprovechando la tecnología. Déjenme nada más quitar, mover más bien esto acá, para que me deje leer. Bueno, pues agradecerle muchísimo a Roberto la invitación. Pues para mí es un gusto enorme volver a la Panamericana, y pues ya como colega, ¿no? Sí, estaba como alumno, bueno, en algún tiempo también trabajando allá, pero ahora pues ya espero ser un digno colega. Y bueno, además, también con varios profesores y amigos, viendo el doctor Zagal, que por ahí después le tengo que decir que salió un artículo donde citamos su libro y otros artículos ahí. Luego le paso la referencia para todo esto del SNI, si es que sigue existiendo eventualmente, ¿no? Parece que sí, pero quién sabe, ¿no? Eh, yo dependiendo del público me preparo, ¿no? Y entonces cuando es un público más erudito, pues prefiero leer las ponencias. Cuando es una charla más informal, pues prefiero darla en otro tono y en eso. Pero en esta ocasión, pues yo prefiero más bien atenerme al texto, porque además esta parte de la filosofía de Leibniz es bastante complicada y tiene bastantes presupuestos. Seguramente se me fueron varias cosas y bueno, yo espero que en el diálogo salgan y las podamos ir discutiendo. Porque además es de las partes de Leibniz que casi no se estudian y que casi nadie conoce. Y pues eso, pues creo yo que tiene cierto atractivo, ¿no? Originalmente se llama Progreso Moral. Yo eventualmente le cambié porque no le hacía justicia el tema del progreso moral. Casi no hablo del progreso moral, simplemente hace una alusión
a una definición que hace Leibniz ahí de la felicidad en términos de progreso moral, que es una definición que va a mantener en cierta medida desde su juventud hasta su madurez, porque, eh, digamos, Leibniz es un autor que todo el tiempo está cambiando de pensamiento, ¿no? Y yo más bien en la lectura que ofrezco de Leibniz trato de hacer una lectura más sistemática de Leibniz, sin decir que Leibniz es sistemático, ¿no? Esto presupone que Leibniz todo el tiempo está repensando los temas, todo el tiempo está matizando los temas, está modificando su pensamiento, incluso tiene textos que son más bien de carácter exploratorio, textos donde uno dice, bueno, esto si lo llevas a la n potencia es Spinoza, y esto si lo llevas a la n potencia es Descartes, y pareciera que está jugando con hipótesis, ¿no? Con director de tesis doctoral, el doctor Alejandro Herrera, pues tiene un artículo donde justo habla de eso, ¿no? Leibniz como alguien que juega con las hipótesis, como alguien que todo el tiempo está rebotando, pero es curioso porque en la parte de ética, eh, si bien se ve cómo va, digamos, hay una cierta madurez de su pensamiento que se va dando a lo largo de los años, se ve que Leibniz tiene una idea de base de fondo, una teoría de la justicia de fondo, que es una teoría de la justicia que va a tener ciertos resabios platónicos, parece, bueno, hay autores que lo defienden más en este tono, como Patrick Riley, y eh, yo creo que tiene no solo ciertos aires platónicos, sino también ciertos aires aristotélicos. Sin que Leibniz sea el gran lector de Aristóteles, sí creo que tiene ciertos elementos aristotélicos que vale la pena ir mencionando, bueno, sobre todo pensando que Leibniz es de los pocos filósofos modernos que sí aprecia toda la filosofía escolástica, que es de los pocos filósofos modernos que lee directamente a algunos autores clásicos, sobre todo griegos, que usa de hecho algunas expresiones en griego para incorporarlas a su misma propuesta filosófica, ¿no? Entonces, voy a leerles el texto, ¿no? En sintonía con el Platón de la República y el de las leyes, Leibniz se da cuenta de que la educación, en especial la educación moral, juega un papel crucial en el desarrollo de la sociedad y el progreso moral de los individuos. Tal y como se puede apreciar a lo largo de su De Tribus Juris Naturae et Gentium Gradibus, Leibniz no solo reclama que la mayoría de los hombres ha sido educada de manera tan imperfecta que no busca la virtud como un fin en sí misma, sino que también afirma que el mejor estado posible no puede alcanzarse sin la mejor de las educaciones posibles. Algo semejante se encuentra en el parágrafo 14 de su memoria para las personas esclarecidas y de buena intención del 92, donde el filósofo de Hannover repara tanto en el rol que desempeña la autoridad pública en la formación de la voluntad, como en la necesidad de reformar la educación para fortalecerla o mejorarla a través de hacer agradable la virtud y convertirla en una especie de segunda naturaleza. Ambas referencias nos permiten apreciar dos cosas. Por un lado, que la ética de Leibniz se adscribe a lo que tradicionalmente entendemos o caracterizamos como una ética de la virtud. Por otro, que la educación se encuentra íntimamente relacionada con la formación o adquisición de hábitos virtuosos, bajo el supuesto de que, así como todo hábito consiste en la adquisición de una facilidad permanente para realizar cierta acción, la virtud es el hábito de actuar según la razón. Una tercera referencia significativa a este respecto se puede observar en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, en particular en el parágrafo 35 del capítulo 21 del libro 2, donde Leibniz nos habla no solo de la debilidad de la voluntad y el fenómeno de la incontinencia, en relación a lo que denomina como pensamientos sordos, sino que también hace alusión a la relación entre percepción, placer y virtud. De acuerdo con este pasaje, si preferimos lo peor es porque captamos el bien que encierra sin sentir el mal que también hay ahí, ni el bien que hay en el campo contrario. De manera que incluso cuando suponemos y creemos que el mayor bien está en elegir el buen partido y el mal mayor en lo contrario, cuando dejamos de contemplarlos, nuestros pensamientos y razonamientos contrarios no son más que hablar como papagayos. Esto quiere decir que por más que es cierto infalible que la mente se determina hacia el máximo bien aparente,
dado que el esfuerzo de obrar después del juicio necesita tiempo, no es raro que nuestra alma tenga tantos medios para resistir a la verdad, que conoce y que haya un camino tan largo desde el espíritu al corazón, sobre todo cuando el entendimiento no procede en gran medida más que por pensamientos sordos, poco capaces de conmover. Aquí esta alusión a los pensamientos sordos es bien interesante porque nos habla del Leibniz, que es, digamos, el antecedente más importante para la lógica simbólica. Justo es la idea de que pensamos a través de signos, dice, y el problema es que cuando aplicamos eso a la moral, no nos funciona tan bien, porque los signos carentes de significación, que no nos remitan a algo, o algo al menos lo suficientemente fuerte como para conmovernos, ahí es cuando tenemos un montón de problemas. Y por eso dice que es hablar como papagayos, ¿no? Esos pensamientos son, en algún momento se dice, pues son pensamientos ciegos, ¿no? El fumador sabe que fumar le va a hacer daño, pero ese mal futuro es un mal tan lejano, tan abstracto, y por tanto no tan significativo al momento de que tiene que tomar una decisión, ¿no? Pues por eso es como hablar como papagayos, ¿no? Al aludir a estos últimos, en efecto, Leibniz no solo da cuenta de que a menudo se razona con solo palabras, sin tener prácticamente presentes los objetos mismos, sino que también afirma que los preceptos más notables de la moral, junto con las reglas más sabias de la prudencia, no tienen consecuencias más que en las almas que ya son sensibles a ello. Esta es una tesis que le atribuye, de hecho, a Cicerón, ¿sí? Al grado que nuestros ojos pudiesen ver la belleza de la virtud, la desearíamos con ardor. Esto está en los nuevos ensayos, ¿no? El problema de los pensamientos sordos en este sentido radica en que estos, por más distintos que sean, no suelen ser claros más que en potencia, mientras que los pensamientos confusos que derivan de nuestras percepciones sensibles, y aquí hago ese pequeño énfasis, ¿no? Para Leibniz, la sensación siempre encierra un grado de confusión porque no es una sola percepción, sino que es una infinidad de percepciones, ¿no? El ejemplo que da siempre es el de la ola, ¿no? Uno escucha el bramido de la ola, pero el bramido de la ola se compone del sonido de cada gota chocando una con otra. Lo único que captamos es la totalidad, pero no distinguimos las partes. Y entonces la sensación siempre es así. Siempre encierra infinidad de pequeñas percepciones, son tan pequeñas que no las distinguimos, por eso siempre encierra un grado de confusión. Pero al estar todas juntas, todas amontonadas, por decirlo así, son susceptibles de ser captadas, ¿no? Son susceptibles de ser, incluso en algún momento dirá, percibidas, ¿no? Eh, Nuestras sensaciones siempre van a encerrar esa confusión y por eso dice, bueno, son claros en potencia, ¿no? Por eso dice, los pensamientos confusos que derivan de nuestras percepciones sensibles ordinariamente se hacen notar con mucha claridad, razón por la cual cuando no nos tomamos el tiempo suficiente para penetrar en el sentido de las palabras, sea por negligencia o sea por la brevedad del tiempo, terminamos por oponer palabras vacías o por lo menos imágenes demasiado débiles a sentimientos vivos, que sí son capaces de conmovernos. De ahí que si queremos remediar esa debilidad vergonzosa, sea necesario empezar por la educación, que debe ser regulada de manera que los bienes verdaderos y los auténticos males queden resaltados todo cuanto se pueda, recubriendo las nociones que aluden ellos con los aditamentos más adecuados para ello. De acuerdo con su meditación sobre la noción común de justicia, del 702, la razón por la cual en muchos casos nuestro obrar se distancia del obrar propio del sabio, quien encuentra su satisfacción en el bien general, reside en no ser conscientes del placer de la virtud, ¿no? Y vemos nuevamente esta tesis del placer de la virtud. A partir de lo cual se entiende en qué sentido sostiene que la educación moral consiste en hacer agradable la virtud, de modo que nos habituemos a obrar imitando al sabio en la medida de nuestras posibilidades, esto es, que nos dispongamos y acostumbremos a obrar del modo más racional. Por más que somos seres finitos, frágiles y vulnerables, cuya debilidad forma parte de nuestra peculiar condición, razón por la cual también sostiene que el hombre justo, bueno, no es necesario que distinga
que se distinga en el conocimiento de las cosas y conozca las primeras causas de lo bueno y lo justo, la educación debe proveernos de los medios necesarios para que incluso cuando no siempre es posible llevar el análisis de los bienes y males verdaderos, tan lejos como para que podamos captar el placer y el dolor que implican, podamos poner atención a las conclusiones de la razón y seguirlas una vez comprendidas. Bueno, en los mismos nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, hace una alusión a Leibniz donde pareciera sugerir que si nosotros captamos placer y dolor en el bien y en el mal moral, eh, es porque Dios de alguna forma nos ha dado eso como un medio más para obrar conforme a la razón, porque para Leibniz eso es muy, muy peculiar, ¿no? Es muy curioso más bien, siendo un racionalista, termina diciendo que la razón es insuficiente para determinarnos a obrar moralmente bien, ¿no? Eso es muy, muy curioso, ¿no? Eh, para lo cual es necesario que la educación nos ayude a comprender mejor los objetos de las virtudes, ya que al igual que un mayor conocimiento de las máquinas nos hace mejor en el uso de esas máquinas, una mejor comprensión de los objetos de las virtudes hace que la voluntad actúe siguiendo en mayor medida la virtud. Esto último es fundamental, ya que, como sostiene Leibniz en su diálogo entre un político audaz y un hombre, bueno, un reconocido hombre de piedad, una cosa así podría ser, al explicar el mandato cristiano de amar a los enemigos, incluso aquellos que nos dañan y hacen el mal, sean a nosotros o a cualquier otro, son completamente susceptibles de la perfección más alta si siempre tuviéramos ocasión de recuperarlos, algo que amerita nuestro esfuerzo en cuanto que la mayor conquista es la de un alma. Más allá de que esta referencia encierra un trasfondo religioso, vemos que algo semejante se puede decir respecto a la caracterización leibniziana de la educación. En efecto, aun cuando muchos, a fuerza de pensar en las dificultades y en la vanidad de las cosas humanas, comienzan a desesperar del descubrimiento de la verdad y de la adquisición de una felicidad permanente y auténtica, terminan conformándose con llevar una vida fácil y despreocupada. Leibniz se percata de que la debilidad de la voluntad no tiene la última palabra. Así, dado que por un lado la buena voluntad sincera y ardiente es suficiente para cumplir con el deber, y que para ello, por otro lado, lo mejor sería que esa buena voluntad se encontrara entre varias personas que están en comunicación entre sí, esto es, que viven en comunidad, se sigue que a esa debilidad de la voluntad podemos oponerle la educación, de modo que esa persona se instruye para encontrar un intenso placer en la virtud y dolor en el vicio, de modo que de modo que esté mejor dispuesto para obrar siguiendo los dictados de la razón. Tal y como se aprecia en su comentario al De Officio Hominis de Pufendorf, del 1706, según Leibniz, quien tiene el control de la educación o la instrucción de otros está obligado por ley natural a formar el espíritu con eminentes preceptos y a cuidar que la práctica de la virtud, que es como una segunda naturaleza, guíe la voluntad hacia el bien, en cuanto que esto constituye el método educativo más digno de confianza. De manera semejante, en su retrato de un príncipe de 1679, Leibniz sostiene que la educación nos da las primeras impresiones de la virtud y de los buenos hábitos, los cuales forman el espíritu y el juicio a través de varios tipos de conocimiento, y por medio de las buenas conductas, el valor por las armas y el ejercicio, la bondad por el cuidado de no hacer daño a nadie y servir a todos, y el amor a la virtud y a la gloria a través de las buenas acciones, la oración y el desprecio al vicio. ¿Qué implica decir, sin embargo, que la educación nos provee de los medios necesarios para remediar aquella debilidad de nuestra peculiar condición humana? ¿Por qué es importante que la educación nos instruya para encontrar placer en la virtud? ¿En qué sentido es posible relacionar la concepción leibniziana de la educación, cuya finalidad recae por completo en la formación de hábitos virtuosos, con el tema del placer y la belleza? El primer paso para esclarecer la relación entre educación, placer y virtud consiste, a mi parecer, en examinar cómo Leibniz incorpora el tema del placer y la belleza al interior de su filosofía práctica.
su teoría de la motivación moral y su concepción de la felicidad. Respecto a esto último en particular, vemos que desde sus elementos del derecho natural, escritos entre el 69 y el 71, me equivoqué, 1671, ahí hay que cambiarle el tocayo. Luego te mando la versión corregida. Leibniz concibe la felicidad como el estado más perfecto de la persona, el cual consiste en un progreso en infinitum del bien, esto es, en un progreso no obstaculizado hacia bienes siempre mayores. Algo semejante se observa al final de sus principios de la naturaleza y la gracia, fundados en razón, de 1714, donde escribe que nuestra felicidad no consistirá nunca y no debe consistir en un goce pleno en el que no hubiera nada que desear y volviera estúpido nuestro espíritu, sino en un progreso perpetuo hacia nuevos deleites y nuevas perfecciones. Aquí se ve ese contraste en un texto de los primeros textos de jurisprudencia que publica, que son sus primeras publicaciones, y un texto casi de los últimos textos que publica en vida, ¿no? Bueno, que no publica, más bien escribe y se lo manda a Nicolás Remond, ¿no? Eh, Aunque ambas caracterizaciones aluden a un cierto progreso hacia nuevos bienes y perfecciones, vemos que la segunda caracterización supone una cierta relación entre lo moralmente bueno y lo placentero, presupuesto que está presente en la definición de felicidad que aparece de manera recurrente a lo largo y ancho de su obra. Si, por ejemplo, en su tabla de definiciones que incluye Couturat en su edición, Leibniz define la felicidad como el estado de alegría duradera, una definición que también aparece tanto en sus nuevos ensayos como en textos anteriores, como el opúsculo intitulado La felicidad, de 1694 a 1698, donde añade que es buena cosa el abandono o la moderación de ciertos placeres que pueden perjudicar más tarde, dando origen a dolores o impidiendo placeres mejores y más duraderos. Más allá de que la noción leibniziana de placer que aparece en estas definiciones incluye también la noción de bien y de perfección, vimos que la caracterización de la felicidad como el estado más perfecto de la persona nos remite directamente tanto a su teoría de la virtud como a su noción de armonía. Lo primero se hace patente en el primer precepto del derecho, honeste vivere, ya que tal y como sostienen su De Tribus Juris Naturae et Gentium Gradibus, el 77 y 78, una vida honrada no es otra cosa que una vida gobernada por la virtud en general, es decir, una vida en la que los hábitos del alma siguen a la razón y a la moderación de las pasiones, de modo que la perfección del espíritu consiste en la virtud. Mientras que lo segundo se puede apreciar con total claridad en las primeras líneas de su Confessio Philosophiae, del 72-73, concretamente cuando define el deleite como sentir la armonía, y establece unas líneas más adelante que toda felicidad es armoniosa, es decir, bella. Así, por ejemplo, en un breve opúsculo sobre la sabiduría, Leibniz no solo dice que la unidad en la pluralidad no es otra cosa que la coincidencia o armonía, y que cuando una cosa concuerda más con esto que con aquello, fluye de ahí el orden del cual procede toda belleza y la belleza suscita amor, sino que también dice que de ahí se ve, pues, cómo felicidad, placer, amor, perfección, esencia, fuerza, libertad, coincidencia, orden y belleza están mutuamente entrelazados, cosa que que pocos ven. Si en Leibniz existe un vínculo entre felicidad y belleza, tal y como sostiene Francisco Iracheta, es justo porque ambas participan de la armonía, la cual se da en los agentes morales no solo por pensar la armonía, sino por estar en un estado mental armónico. Esto se debe en buena medida a que el placer, tal y como sostiene a lo largo de su obra, se define como el conocimiento, percepción o sentimiento de la perfección u orden, no solamente en nosotros, sino también en otros. Y añade, dice, pues entonces se despierta también alguna perfección en nosotros. Definición que en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano explicará a la luz de su teoría de la percepción, su teoría de las pequeñas percepciones y la distinción que hace el hanoveriano entre percepción y apercepción, en función de las cuales sostiene no solo que el placer es una sensación de perfección,
con tal de que sean lo suficientemente notables para hacerse captar, pues, las pequeñas percepciones insensibles de cualquier perfección o imperfección, que son como los elementos del placer y del dolor. Esta parte es importante de esas pequeñas percepciones. Después va a decir que existen, que esas pequeñas percepciones tienen semiplaceres y semidolores, y que eso es lo que hace, Leibniz trata de incorporar la doctrina, digamos, agustiniana de la inquietud, de que tenemos una cierta inquietud en el alma que nos lleva, que nos causa cierto malestar cuando obramos mal, aunque eso pudiera llevar un cierto placer sensible muy grande, algo nos mueva y eso lo explica a través de su teoría de la percepción, que no me voy a meter aquí porque es un rollo bastante complejo, y el tema de la distinción entre percepción y apercepción, porque para Leibniz percibir no es ser consciente de todo lo que podemos percibir, ¿no? De hecho, solo podemos dar cuenta de aquellas percepciones que son lo suficientemente notables. Eso sí es importante mencionarlo, ¿no? Al definir el placer en relación con su teoría de la percepción, así como también en el marco de su caracterización de la percepción, Leibniz no solo da cuenta de la complejidad misma de su estructura, en cuanto que la sensación de placer se compone por una gran cantidad de semiplaceres, cuya persistencia y acumulación llegan a convertirse al final en un placer entero y verdadero, pues la sensación no es una percepción, sino un agregado de infinitas percepciones, sino que también nos dice que esa percepción solo es tal cuando es capaz de hacerse notar, esto es, cuando alcanza un grado suficiente de distinción como para destacarse y ser apercibidas. Esto último significa que el placer y el dolor también se encuentran íntimamente relacionados, tanto con los grados de percepción de las mónadas y por ende con su correspondiente taxonomía, como con la forma en la que cada sustancia tiende de una percepción a otra, esto es, con sus apetitos, donde se incluye también a la voluntad, en cuanto que esta es la tendencia, o bien podríamos ponerle el apetito del ser inteligente, ¿no? ¿Por qué digo el apetito? Porque Leibniz dice que el apetito es la tendencia de una percepción a otra. Entonces, de hecho, parte importante de su teoría de la percepción no se puede entender sin la noción de apetito, ¿no? Nosotros vamos cambiando de percepciones en la medida que tenemos ciertos apetitos que nos inclinan o que nos hacen tender a esa otra percepción, ¿no? Entonces, esta parte será importante, ¿no? Lo segundo nos conduce a dos tesis que están mutuamente implicadas. En primer lugar, a la definición de voluntad que encontramos en el parágrafo 22 de sus ensayos de Teodicea, donde, concretamente, Leibniz afirma que la voluntad consiste en la inclinación a hacer alguna cosa en proporción al bien que ella encierra. En segundo lugar, a la distinción entre tipos de apetitos que aparecen en sus nuevos ensayos en boca de Teófilo, lo cual me permito citar en extenso. Dice Teófilo, todo eso me parece muy bien y muy justo. Sin embargo, para hablar más rotundamente y quizás para ir un poco más allá, diré que la abolición es el esfuerzo o tendencia, que incorpora la noción de conato o de Spinoza, a ir hacia lo que parece bueno y alejarse de lo que parece malo, de manera que esa tendencia resulta directamente de la percepción que se tiene. Como corolario de esa definición, surge el célebre axioma según el cual la acción surge de querer y poder tomados conjuntamente, puesto que de toda tendencia se pasa a la acción siempre que ésta no esté impedida por algo. Así, no solo las acciones interiores voluntarias de nuestro espíritu surgen de ese conatus, sino también las exteriores, es decir, los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo en virtud de la unión entre el alma y cuerpo que ya he justificado en otro lugar. También hay esfuerzos que resultan de las percepciones insensibles, de las cuales no nos apercibimos, y a esto prefiero llamarlos
apeticiones y no voliciones, aunque también existan apeticiones aperceptibles, pues las únicas acciones voluntarias son aquellas de las cuales nos apercibimos y sobre las cuales nuestra reflexión puede recaer cuando se deducen de la consideración del bien y del mal. Va a decir que todas nuestras percepciones nos inclinan a algo. Entonces, cuando los modelos que yo he estudiado de Leibniz, de la deliberación, se dan justo cuando tenemos esa confluencia de muchas inclinaciones que surgen a partir de N cantidad de variedad de percepciones, donde incluso esas pequeñas percepciones muchas veces nos inclinan. De hecho, Leibniz resuelve, bueno, pretende resolver al menos el problema del asno de Buridan diciendo que eso solo ocurre en los libros de metafísica y dice, bueno, eh, ¿por qué solo ocurre en los libros de metafísica? Primero, porque no existe un universo perfectamente simétrico donde encontremos esos dos hiatos de paja. Y segundo, porque además siempre hay algo que nos determina actuar y eso que nos determina es algo que percibimos. Y esa percepción explica ese no sé qué que nos hace tender a veces a tomar una elección. Ahora, claro, cuanto más notable o más distinta es esa percepción, más fuerza tiene y mayor claridad tenemos nosotros sobre el por qué nosotros tomamos esa decisión. Entonces aquí Leibniz, así nosotros siempre que actuamos, actuamos conforme a una inclinación, siempre hay una razón que nos determina actuar, conforme al principio de razón suficiente, pero a veces esa que nos inclina a actuar podría ser una percepción de la cual no nos apercibimos. Ahora, siempre actuamos motivados por una inclinación y cuando deliberamos en función de aquel bien que percibimos, ¿no? Por ahí va la teoría leibniziana de la deliberación, ¿no? A reserva de decir que la alusión a distintos tipos de apetitos solo se puede entender en relación a los distintos grados de percepción que Leibniz admite entre las mónadas y que estos a su vez son los que le permiten establecer una cierta taxonomía entre estas, donde distinguimos las mónadas simples de las almas y a estas de los espíritus, vemos que la relación entre esta gradación y el placer nos conduce también a admitir diversas formas de percibir el bien, el orden y la perfección y sus contrarios. Leibniz, en efecto, no solo distingue el placer y el dolor de aquellos semiplaceres y semidolores que tienen su origen en la percepción insensible de una perfección o imperfección, sino que también introduce dos distinciones más. Por un lado, la distinción entre placer y gozo o alegría. Por otro lado, la distinción entre placeres sensibles y placeres del espíritu. Tal y como se observa en el texto redactado entre 1694 y 1698, la primera distinción responde a una cuestión de facto, a saber, que es posible estar gozoso en medio de grandes dolores cuando los placeres que uno siente al mismo tiempo son mucho más grandes y capaces de hacer olvidar esos dolores. Lo cual se debe a que el gozo es el placer total que resulta de todo lo que el alma siente a la vez. Leibniz, en este mismo sentido, advierte que a menudo el placer se acompaña de desplacer, de suerte que a ambos los sentimos al mismo tiempo, de forma que del superávit de placer surge la alegría o gozo y del superávit de desplacer la tristeza. Si nosotros decimos que el placer es la percepción de alguna perfección y nos vamos por una teoría metafísica del bien, hablamos, no sé, de un bien metafísico, como después haré la alusión en el texto, que Leibniz lo hace en la Teodicea, así como hay bienes, males metafísicos, un mal metafísico, un mal físico y un mal moral, así dice, también hay un bien metafísico, un bien físico y un bien moral. Dice, bueno, si al menos presuponemos un bien metafísico, toda percepción, o sea, toda percepción que tengamos representa algún tipo de bien. Ahora, habría que ponderar distintos tipos de bienes, ¿no? El gozo o alegría, en efecto, se encuentra cuando en nuestro ánimo prevalece el placer sobre el dolor, como ocurre en el caso de la felicidad, mientras que la tristeza se da cuando el dolor prevalece por encima del placer. Cuando se mezclan placeres y dolores, según sus nuevos ensayos sobre el entendimiento,
humano, la alegría y la tristeza provienen del resultado de todos ellos o de la preponderancia de alguno de ellos. De ahí que según Leibniz debamos dirigir todos nuestros pensamientos a ver cómo podemos alcanzar la felicidad y por lo tanto un permanente superávit de nuestro mejoramiento en el sentimiento de las verdaderas perfecciones. Puesto que un mismo curso de acción, de acuerdo con esta distinción, puede ser causa tanto de dolor como de placer, donde conduce a la felicidad todo lo que coadyuva a aumentar y conservar la perfección, se sigue que la sabiduría, que es la ciencia de la felicidad, debe proveernos de criterios para la elección de gozos y placeres, así como también debe reparar en los medios para obtenerlos o para evitar la tristeza. Leibniz se da cuenta, en efecto, de que así como muchos placeres, sobre todo los más sensuales, causan luego dolores mucho más grandes o más prolongados, o impiden placeres mayores o más duraderos, de igual forma hay dolores o penas que son sumamente útiles o instructivas. Más aún, si el placer, esto es nuestra forma de sentir o captar el bien, el orden y la perfección de algo, depende de nuestra percepción, hemos de admitir que así como hay diversos grados de percepción, de igual forma podemos encontrar diversos tipos de placer. La clave para entender esta segunda distinción consiste, en palabras del hanoveriano, en distinguir dos clases de sentimientos, unos claros o con conocimiento y otros confusos o sin bastante conocimiento. Los sentimientos claros, por una parte, son todos aquellos en los que podemos ver sus causas y su interior de manera que al punto podemos calcular lo que va conexo con ello y lo que se seguirá de ellos, mientras que por otra parte los sentimientos confusos son tales que lo que así sentimos lo conocemos ciertamente y lo distinguimos de otra cosa, pero no conocemos en qué consiste ni tampoco las consecuencias que lleva consigo, que consigo llega. Mientras que las sensaciones claras nos enseñan algo nuevo, conocimiento que es un crecimiento de nuestra perfección y cuyo placer puede moderarse en la medida en que nosotros mismos podemos calcular siempre hasta dónde nos conviene entregarnos a estos placeres, de modo que su ejercicio se puede dar con orden y también sin fatiga ni infructuosamente. Las sensaciones que no son claras llevan en sí mismas algo de nocivo, de modo que nos abesan a ellas y nos seducen, o sea, nos lleva del conocimiento intelectual a la sensorialidad corporal, aumentando con ello nuestra oscuridad e imperfección. De ahí que Leibniz recomienda no utilizar las sensaciones oscuras y los placeres sensibles más que hasta donde enseña la experiencia, que sirven para el mantenimiento y mejora del cuerpo y ejercitar nuestro entendimiento en las concepciones claras en cuanto el cuerpo lo permita, dado que mejoran la voluntad. Esto también se podría relacionar con la distinción que hace en la monodología entre acción y pasión. Eh, Aunque en sentido estricto todo acto de percepción y todo apetito es una acción en Leibniz, Leibniz dice después que dentro de esas percepciones, cuando tenemos percepciones distintas, tenemos propiamente acción y cuando son confusas, propiamente pasión, lo que eso implica en Leibniz otra serie de cosas, ¿no? Leibniz en este sentido distingue los placeres exteriores de los sentidos de los placeres del espíritu. Por un lado, los placeres de los sentidos son aquellos que surgen de la percepción confusa de alguna perfección, razón por la cual ese placer puede ser de imperfecciones más grande que nacen de ahí, como un fruto de buen gusto y de buen olor puede ocultar un veneno. Mientras que por otro lado, el placer del espíritu consiste en el conocimiento de las perfecciones por sus razones, es decir, en el conocimiento del ser perfecto, que es la razón última de las cosas y de sus emanaciones. Si bien, si bien todos los placeres tienen en sí mismos algún sentimiento de perfección, en cuanto que la perfección comprende no solamente el bien moral y el bien físico de las criaturas inteligentes, sino también el bien que es únicamente metafísico, esa la referencia a los ensayos de Teodicea, Leibniz observa que no siempre se advierte en qué reside la perfección de las cosas agradables o en qué clase de perfección nos resultan útiles, como ocurre cuando decimos que hay un no sé qué en la cosa que me gusta.
De ahí que los placeres de los sentidos, al mismo tiempo que nos remiten a un bien metafísico, por poner un ejemplo, también puedan ocultar un mal ulterior o puedan desviar nuestra atención de otros bienes de mayor envergadura, como la salud, la virtud, etc. Algo diferente ocurre cuando investigamos las causas de las cosas, donde podemos advertir incluso que los mismos placeres de los sentidos se reducen a placeres intelectuales confusamente conocidos, tal y como ocurre con la música, cuya belleza consiste en las conveniencias de los números y en la cuenta de la que no nos apercibimos, pero que el alma no deja de hacer de los golpes o vibraciones de los cuerpos sonoros que se encuentran a intervalos determinados. Algo semejante ocurre cuando contemplamos la simetría, donde es fácil comprender las razones de la armonía o de la perfección que nos da dicho placer. Queda claro, pues, que el conocimiento de las razones nos perfecciona porque nos enseña verdades universales y eternas que expresan al ser perfecto. En el caso de la música, según Leibniz, todo lo que suena tiene en sí un temblor o movimiento oscilatorio, da su explicación Leibniz de por qué nos produce placer, ¿no? Como se echa de ver en las cuerdas, y lo que suena da también golpes imperceptibles, y si esto se produce no desconcertada, sino ordenadamente, y coinciden con una cierta alternancia, resultan agradables, como se ve en el caso de una cierta alternancia de sílabas largas y cortas en los versos, los cuales tienen en sí como una tranquila música, y si están bien hechos, producen placer aún sin canto alguno. Respecto a esta última distinción, Leibniz recomienda desconfiar de los placeres de los sentidos como se desconfía de un desconocido o más bien de un enemigo que halaga. No porque no podamos sacar provecho de estos, como puede ocurrir cuando nos servimos de la experiencia para evitar ciertos males y disfrutar de ciertos placeres, sino porque al fundarse en una percepción confusa, estos pueden llevar consigo una alegría intempestiva y desmesurada, a consecuencia de los cuales otras fuerzas superiores y efectos se debilitan, ocasionando que nuestro juicio quede obnubilado, como si una Eva se deleitara tanto con una manzana del paraíso y sintiera una gran alegría por anticipado, pero la manzana por ella se le convirtiera en veneno y bilis, lo que le haría perder la salud y también el juicio, y entonces sería desdichada. Es claro que si un niño no experimentara dolor cuando introduce su mano en el fuego, por ejemplo, este no retiraría su mano ni evitaría males semejantes en futuras ocasiones. Pero si limitara su juicio a esto, no podría alcanzar la felicidad, ya que, como señala en sus nuevos ensayos, el placer no es más que un paso adelante hacia la felicidad, el más corto que se puede dar en función de las impresiones actuales, pero no siempre el mejor. También introduce, no lo cité en el texto, pero hay una cita que es muy cercana a un pasaje del de Ánima de Aristóteles, donde dice en qué medida la razón opone, mientras que los apetitos nos conducen al bien presente, la razón opone bienes futuros, ¿no? Bienes a largo plazo. Leibniz hace una alusión muy cercana. Yo creo que probablemente ahí haya una lectura de Aristóteles, podría ser. De esta forma, a pesar de que siempre nos conducen a un bien o alguna perfección, al menos en su sentido metafísico, el problema de los placeres de los sentidos radica en que este bien puede coincidir con un bien mayor, donde el bien que nos privase de él podría convertirse en un mal, en tanto contribuiría al dolor que de ello iba a surgir. Contrario a lo que ocurre con los placeres de los sentidos, Leibniz señala que no hay que desconfiar de los placeres que nacen de la inteligencia o de las razones cuando se penetra la razón de las perfecciones, es decir, cuando se las ve fluir de su fuente, que es el ser absolutamente perfecto, que se llama Dios, en cuanto que el conocimiento de las razones nos perfecciona. De ahí que en el parágrafo 254 de sus ensayos de Teodicea advierta que los placeres de los espíritus son los más puros y los más útiles para hacer durar la alegría, pues el saber tiene encantos que no podrían ser concebidos por quienes no los han probado. En este mismo texto, en el parágrafo 250, si antes, señala que si bien no es posible dudar racionalmente de que haya dolor en los animales y decir que carecen de sentimiento,
sus placeres y sus dolores no son tan vivos como en el hombre, porque como no reflexionan, no son susceptibles ni del desagrado que acompaña el dolor, ni de la alegría que acompaña el placer. La consecuencia inmediata de esto es que la felicidad, en palabras del canoveriano, sin la reflexión no existe, de modo que cuando solo nos limitamos a obrar en función de nuestras impresiones sensibles, tal y como lo hacen los animales, en este estado sus placeres y sus dolores son muy pocos. Al establecer la relación entre placer, armonía y belleza y analizar estas dos últimas distinciones, la distinción entre gozo y placer y la que hay entre los placeres de los sentidos y los placeres del espíritu, nos damos cuenta de que solo podemos hacer agradable la virtud a través de buscar placeres puros. Aquí pongo el francés, sobre todo porque puros realmente sería más bien luminosos, donde Leibniz usa esa metáfora de lo luminoso para hablar de la belleza, que eso es bien interesante. Quien lo ha estudiado más es Juan Carlos Mansur. Eh, Dice, bueno, solo podemos ser agradable la virtud a través de buscar placeres puros, luminosos y razonables para oponerlos a los de los sentidos, que son confusos pero conmueven, y de hacerles leyes y recetas para el futuro y seguirlas fielmente apartándose de las ocasiones posibles de corrupción, bruscamente o poco a poco, según la naturaleza del asunto. Tal y como se aprecia en su resumen de metafísica, estos placeres puros y luminosos no son otra cosa que la percepción de la belleza, del orden y de la perfección, donde se incluye también a la justicia, en cuanto que la justicia no es otra cosa que el orden o la perfección respecto de los espíritus. A lo que añade que los espíritus se tienen máximamente en cuenta porque por medio de ellos se logra la máxima variedad en el mínimo espacio. O sea, economía divina, ¿no? Orden y belleza que descubrimos a través de la reflexión, en la medida en que el placer de lo bello, según se juris et equi elementa, se duplica con la reflexión. ¿Cuántas veces contemplamos nosotros mismos nuestra propia belleza de espíritu? Cosa que sucede a causa de la conciencia tácita que tenemos de nuestra virtud. Y esto después lo va a llevar a su teoría de la expresión, donde las mónadas son espejos del cosmos, y entonces dice, bueno, al ver en nosotros reflejada la belleza, esta belleza de la virtud, y verla reflejada en la comunidad, nos damos cuenta que cuanto más gente es virtuosa, más bello es el mundo, ¿no? Por decirlo en otras palabras, ¿no? Dice, así mientras que los placeres de los sentidos nos remiten a una cierta exterioridad, estos placeres puros de los espíritus nos remiten a una luz interior que se descubre a través de la reflexión, en cuanto que, como sostiene en el tercer apéndice de sus ensayos de Teodicea, hay algo más en nosotros porque nuestra luz es un rayo de la luz de Dios. De ahí que en una carta dirigida al Landgrave de Hesse-Rheinfels en el 1688, Leibniz afirma que la verdadera quietud o serenidad de la que hablan las Sagradas Escrituras, los padres y la razón, consiste en dar la espalda a los placeres exteriores de los sentidos para escuchar mejor la voz de Dios, es decir, la luz interior de las verdades eternas. Leibniz toma esta idea de que Dios ha infundido en nosotros la ley natural, ¿no? Ha grabado en nuestro espíritu la ley natural. Se trata, pues, de una luz interior que nos remita a Dios, en cuanto que, como señala en su discurso de metafísica, Dios es el sol y la luz de las almas, lumin illuminans omnem, hominem venientem in nunc mundum, luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. A partir de lo cual se sigue, por un lado, que se es feliz cuando se ama a Dios, cuya belleza contemplamos a través del conocimiento de las verdades eternas y conociendo la armonía del universo mediante la aplicación de la razón a los hechos, de modo que, por otro lado, cuanto mayor es el deseo de un espíritu por conocer el orden, la razón, la belleza de las cosas que Dios ha producido, y cuanto más dado es a imitar ese orden que hay en las cosas de Dios, tanto más feliz será. Tesis que aplicada al ámbito propio de la moral nos permite concluir
que de todo esto se sigue claramente que la verdadera piedad, e incluso la verdadera felicidad, consiste en el amor de Dios, pero en un amor ilustrado, cuyo ardor va acompañado de luz. Esta especie de amor hace que nazca la satisfacción por las buenas acciones, que subraya la virtud y que al referirlo todo a Dios como a su centro, convierte lo humano en divino, porque al cumplir con su deber, al obedecer a la razón, se cumplen las órdenes de la razón, de la suprema razón, se dirigen todas sus intenciones al bien común, que no se diferencia de la gloria de Dios. Descubrimos que no hay un interés particular mayor que el de adherirnos al interés general y que nos satisfacemos a nosotros mismos complaciéndonos en proporcionar las verdaderas ventajas a los hombres. Y nada más hay que recordar que para Leibniz lo propio de los espíritus, y esto lo toma un poco del Cusano, es que la idea de que somos imagen de Dios también implica que podemos imitar a Dios, y que en ese sentido somos microteos, ¿no? Somos pequeños dioses, dice en la monadología, ¿no? Somos como pequeños dioses que hacen lo mismo que Dios, pero en su pequeño mundo, ¿no? Acorde a sus limitaciones, ¿no? Aquí la belleza, la virtud y el placer se vinculan al grado que, como señala Mansur, contemplar y vivir la belleza de acuerdo con la propuesta leibniziana solo será posible cuando el amor surja entre los hombres, cuando estén en orden y armonía las potencias humanas y las acciones, cuando se logre el bien común entre los hombres y haya una forma armónica de convivencia. Una tesis semejante se aprecia en la Félicité de 1694-98, cuando después de relacionar los placeres del espíritu con el amor de Dios, sostiene que es muy verdadero que no es posible amar a Dios sin amar al propio hermano, que no es posible tener sabiduría sin tener caridad, la piedra de toque de toda verdadera virtud, incluso es muy verdadero que se adelanta en el propio bien, procurando el de los otros. Quien busca la felicidad de la sabiduría siguiendo este mismo orden de ideas, busca también ser partícipe de la razón suprema, cuya enseñanza nos indica no solo que el mayor placer está en el amor y en disfrutar de la mayor perfección y belleza, sino también que solo conducen a la felicidad aquellos placeres que capta el entendimiento, pues cuanto nuestro placer esclarece al mismo tiempo nuestro entendimiento y con ello nos hace más y más inclinados a actuar según el entendimiento, con toda seguridad llegamos a obtener mayor energía, libertad y perfección, y con ello conocemos y consecuentemente amamos más a Dios o a la suprema sabiduría que gobierna todo, y por la elevación de nuestra razón nos hacemos más y más aptos y partícipes de la razón suprema, a lo que añade que el auténtico fruto y la verdadera característica del amor de Dios es el amor al prójimo, un afán auténtico de la consecución del bien común, de lo que se sigue que también el amor del prójimo con nada de nuestra mejor, con nada demuestra mejor que cuando se procura que los hombres se hagan más esclarecidos y en consecuencia más dispuestos a actuar según la razón, es decir, más virtuosos y por tanto más felices. Si bien en sus elementos sobre el derecho natural afirma que no hay quien haga algo sin haberlo pensado, sino por causa de su propio bien, tesis que para algunos comentadores de Leibniz implica un cierto egoísmo psicológico, esto no significa que el hanoveriano crea que todo acto altruista se hace no en virtud del bien, la perfección y la felicidad del otro, sino meramente por el placer que esto nos produce, ya que al caracterizar al placer como la percepción o el sentimiento del bien, el orden o la perfección, lo central recae no tanto en la percepción o en el sentimiento, cuanto en el bien, orden o perfección que es percibido. Esto se hace patente en su teoría del amor desinteresado y su peculiar caracterización de la justicia como la caridad del sabio, a partir de las cuales el hanoveriano sostiene que existen dos razones para desear el bien ajeno. La primera es de forma interesada, donde se desea el bien ajeno por causas que no son ese mismo bien, esto es, se le desea instrumentalmente como un medio y no un fin, mientras que la segunda, que es propia de quien ama, es aquella en la que el bien ajeno es deseado por sí mismo. De ahí que reconozca dos formas o tipos de amor, a saber, el amor de concupiscencia, que no es sino el deseo o sentimiento que se experimentan, aquello que nos proporciona placer,
sin que nos importe si él a su vez también lo siente, y el amor de benevolencia o desinteresado, que bien podemos caracterizar como incondicional, que es el sentimiento que se experimenta por aquel que nos proporciona placer por medio del suyo o de su felicidad y se desea como si éste produjese o mejor constituyese el nuestro. Algo semejante se aprecia en su correspondencia con la lectora Sofía de Hannover en una carta redactada probablemente en el otoño de 1697, donde explica que mientras que el amor de concupiscencia, en cuanto interesado, consiste precisamente en la contemplación de nuestro propio bien, sin tener en cuenta la felicidad o el atractivo de otro, el amor de benevolencia se caracteriza por ser desinteresado y consiste precisamente en el placer que da la contemplación de la perfección y de la felicidad del objeto amado, sin considerar otro bien o provecho que pudiera surgir de él. Y un poco la tesis que está de fondo es que la idea de ese progreso moral es ir de actuar meramente en función de mi propio bien a poner mi bien en el bien del otro. El progreso moral del agente moral leibniziano sería ese paso, ¿no? Pasar de contemplar meramente mi bien y meramente mi perfección y mi placer a buscar mi felicidad en la felicidad del otro. Leibniz en este sentido define el amor común como encontrar placer en la felicidad de otro, deseando su bien no por el provecho que de ahí nos toque, sino porque ello nos gusta por sí mismo, es agradable en sí mismo. Amar, sin embargo, nos puede conducir a dos excesos. Nos puede conducir al exceso, en primer lugar, de amar a alguien de forma que dañemos a otro. O bien, en segundo lugar, al exceso de amar extremadamente a otro con perjuicio para uno mismo. Contra el primer exceso, Leibniz no solo recomienda adoptar el principio del lugar del otro como criterio para el discernimiento moral, situarnos en el lugar del otro, en cuanto que al situarnos en el lugar del otro podemos descubrir consideraciones que sin ello no se nos habrían ocurrido y que todo lo que encontraríamos ser justo estando en el lugar del otro debe contenernos para examinarlo con mayor reflexión, sino también hacerlo como un juez justo, quien se pone en el lugar tanto del criminal como en el de los demás que tienen interés en que el crimen se castigue. O sea, no solo ponerme en el lugar de un otro concreto, sino de cualquier otro. Esa sería una persona justa, ¿no? Respecto al segundo exceso, aunque también aplica al primero, Leibniz nos dice que no basta con tener ganas de querer hacer cuanto dependa de uno para que sea feliz todo el mundo, sino que también, sino también que esto, que es en lo que consiste propiamente la caridad, debe estar bien regulado por la sabiduría con objeto de que no se haga daño sin necesidad a nadie y se haga antes bien en cuanto pueda uno, más sobre todo allá donde esté mejor empleado, que es en lo que consiste la virtud llamada justicia. Es en este sentido en el que Leibniz advierte que al no ser posible la satisfacción de todos, se debe intentar satisfacer a todo el mundo en todo lo posible, y así lo que es justo es conforme a la caridad del sabio. De lo cual se sigue, a modo de conclusión, que la educación, de aquí pueden ver que el texto es un texto incompleto, concluso hasta cierta medida, si es que debe ayudarnos a remediar aquella debilidad propia de nuestra voluntad, debe empezar por hacernos conscientes de que no hemos nacido pues para nosotros mismos, sino por el bien de la sociedad, como las partes son por el todo, y no debemos considerarnos otra cosa que instrumentos de Dios, pero instrumentos vivientes y libres, capaces de concurrir a ello según nuestra propia elección. Si dejamos de hacerlos, somos como monstruos y nuestros vicios son como enfermedades de la naturaleza y sin duda recibiremos el castigo por ello para que quede restaurado el orden de las cosas, así como veremos que las enfermedades debilitan y que los monstruos son más imperfectos, lo cual implica que debemos obrar, pues, de acuerdo a la naturaleza de Dios, el cual es el bien de todas las criaturas. Debemos seguir su intención, que nos ordena procurar el bien común en cuanto ello depende de nosotros, pues que la caridad y la justicia no consisten más que en esto. Debemos tener un respeto a la dignidad de nuestra naturaleza, cuya excelencia consiste en la perfección del espíritu o en la más alta virtud. Debemos participar de la felicidad de quienes nos rodean como en la nuestra, no buscando nuestros gustos ni nuestros intereses en cuanto es contrario a la felicidad común. En fin,
no debemos en lo que es, en lo que el público espera de los otros, en fin, debemos en lo que el público espera de los otros, pues es como la voz de Dios y la señal de la vocación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias por esta brillante exposición de Leibniz tan ordenada y clara, ¿no? Que nos fuiste llevando ahí poco a poco para que pudiéramos entender a un autor que a mí se me hace algo complejo. Y bueno, pues damos ahora inicio a la sesión de preguntas. ¿Quién, quién se apunta? ¿Quién? Ya Leo, ya Luis, y pues empecemos entonces. Roberto, muchas gracias por tu presentación. Estuvo tremendamente interesante, de verdad que estuvo muy, pero muy interesante. Un poco densa, sin duda, pero bueno, supongo que es también por culpa de la materia y del autor, ¿verdad? Y más para neófitos como creo que somos acá todos, que nos dedicamos a puros autores de hace 2000 años y que nos agarren con uno de la modernidad, como que, pues no damos quedamos en ridículo, pues. Muchas gracias por ilustrarnos en ese sentido. Y mis preguntas, que son 3 o 4, voy a tratar de ser muy breve, van en esa dirección. Yo sé que las que haga Roberto y las que haga el doctor Sagal van a ir en la misma dirección. Nosotros vamos a insistir en, y eso que dice Leibniz ya lo había dicho Aristóteles o Platón o los estoicos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ser así de fastidiosos. Estoy seguro que así va, en ese tenor van a ir nuestras preguntas o nuestras intervenciones. Mi primera pregunta es, tú hablas de un Leibniz joven que hablaba del progreso moral. Esa tesis del progreso moral, Leibniz menciona que la retoma los estoicos. Si quieres que te dé todas las preguntas y tú después respondes, o quieres que te dé una pregunta y respondas, te doy la otra y preguntas, como prefieres, Roberto. Como sea, ¿eh? Como sea. Pues si quieres una por una para que sea más, más ordenado y más armónico y por tanto bello, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces esa es mi primera pregunta. La idea de progreso moral, ¿Leibniz menciona que la está sacando los estoicos? ¿O de dónde dice el que la está sacando? Bueno, él constantemente se la atribuye a Aristóteles. Aristóteles. Eso no Y, creo que esté en Aristóteles en ninguna parte. En ninguna parte. Ahorita el doctor Sagal me corregirá si me estoy equivocando, pero esa idea no creo que aparezca ahí. Esa idea, si quieres, yo te puedo pasar los pasajes. Eh, que también tiene que ver con la pregunta que yo quería hacer, otra pregunta relacionada. ¿Leibniz leía griego o solo latín? a ver, leía más latín que griego, Pero leía pero griego. sabía griego. Ok. Porque el concepto de progreso moral, como se le suele conocer, es un concepto que aparece mucho en Epicteto, ¿no? El término que aparece ahí, déjame lo escribo en el chat, es procoptó o procoté. Ese es el concepto que aparece yo creo, al menos yo lo tengo muy claro a partir de ahí, a partir de Epicteto. Te puedo pasar los pasajes si te interesa, en donde Por Epicteto favor, sí. justamente va a decir que la virtud es como una cima inalcanzable, diríamos algo así como la santidad, y en el fondo, pues la santidad es casi inalcanzable, y lo que podemos aspirar a los seres humanos es al progreso moral. O sea, la mayoría de los seres humanos, es como a este continuo tratar de ser mejores y cada día y siempre mejores, pero nunca sin alcanzar propiamente la virtud, que eso está reservado para pues muy pocos, a los santos, y ahí podríamos pensar, bueno, Picteto pensaría en alguien como Sócrates, que bueno, él es como el santo patrono de los estoicos, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto a mí me sonó
la influencia estoica y sobre todo Epicteto a mí me llamó muchísimo la atención. Mi segunda pregunta, a ver si te entendí, porque esa parte era un poco compleja. Va a ser Leibniz una distinción entre placer y gozo, ¿verdad? Ujú. Placer como esto puramente sensual, pasional, bueno, pasional es una palabra complicada, Leibniz, por lo que tú dijiste. Sensual, pues, y gozo como esto, como este placer racional, intelectual, elevado, bueno. ¿Era algo así? Más bien tiene que ver con la idea de que una misma cosa nos puede causar gozo y al mismo tiempo cierto dolor, ¿no? El, Sí. Por ejemplo, hacer el bien. sí, a ver, pero no necesariamente el bien, porque también dice que puede haber gozos que nos puedan impedir bienes mayores. O sea, por eso dice que la sabiduría debe darnos los medios para saber elegir entre placeres y gozos. Es que justo por ahí va mi pregunta, justo en esa dirección va mi pregunta. Esta capacidad de inclinarnos más hacia los placeres o más hacia los gozos, depende de cuál de los dos es más fuerte, la inclinación hacia la pasión o la inclinación hacia el gozo. Y entonces la educación en Leibniz consiste en reforzar esta inclinación hacia el gozo o esta capacidad de sobreponernos a la inclinación al placer e irnos hacia el placer, hacia la inclinación al gozo, depende de la razón. ¿Qué es lo que resuelve esa doble dirección hacia la cual se mueve nuestra alma? A ver, yo lo primero que aclararía es justo la noción de gozo que tiene Leibniz ahí, que tiene que ver mucho con su teoría de la percepción. Y es como todo un mundo ahí muy caótico el tema de la percepción en Leibniz, pero es que la misma sensación de placer ya involucra un cúmulo de infinitas percepciones pequeñas que encierra cada una algunas semiplaceres y algunas semidolores. Ujú, La cosa es que es tan confuso eso que los semiplaceres se logran sobreponer, digamos, a esos semidolores. Y entonces, en el veneno, en la bebida que tiene la manzana del paraíso, digamos, eh, el placer sensible es mucho más fuerte que el mal que está ahí contenido, ¿no? ujú. Que el dolor que la expectativa de dolor que podremos ver ahí, ¿no? Eh, de manera que el placer que nosotros logramos a percibir, y aquí sí ya me atrevería a hacer como uso de esa distinción, porque ya Leibniz dice el placer es esa sensación que logramos a percibir, que podemos captar, que es susceptible de ser captada. Ujú. Y de hecho, Leibniz le atribuye, por ejemplo, conciencia a los animales, ¿no? Esa capacidad de dar cuenta de tus propias percepciones, ¿no? No conciencia reflexiva, eso será otra cosa. Pero de primera instancia dice, bueno, sí, los animales también pueden captar placer y dolor en las cosas sensibles, pero ese placer encierra un montonal de percepciones y el placer sería más bien cuando esos semiplaceres, por eso la estructura del placer misma ya es compleja. Ahora, Ujú, cuando eso todavía lo lleva a un nivel más, porque dice, bueno, así como está el placer y el placer puede encerrar también semidolores, no sé, a lo mejor el placer de comer chile, el ujú, placer de enchilarte, ¿no? Te causa placer, pero al mismo tiempo te causa dolor el picor, pero el placer que te causa sensible es más fuerte que el picor y por eso a la gente le gusta el picante, supongo, porque a mí no me gusta. Este, eh, Algo semejante pasaría también con el gozo. De manera que pero aquí todavía no está el tema de la razón. La razón todavía tiene que ir después, digámoslo así, porque el gozo también puede ser sobre placeres que son placeres sensibles. Es decir, ujú. Sí.
Estoy tratando como de pensar o sea, el Leibniz lo que se da cuenta es que nosotros, y eso tiene que ver también con la idea del mismo progreso moral, nunca vamos a alcanzar una felicidad, un estado de placer puro, Ujú, donde lo único que tengamos es puro placer, puro gozo, pura alegría. La felicidad no es un estado perfecto, sino que siempre involucra esa tendencia a nuevos bienes, a nuevas percepciones. ujú. De manera que el gozo, dice, por eso es el resultado de esas percepciones de placer, cuando el placer se logra sobreponer al dolor. Mira, Pensaría que si quieres déjame replantear mi pregunta porque creo que no me hice entender. Voy a tratar de plantearla con un ejemplo muy sencillo. Y tú me dices si en Leibniz, ¿cómo se resolvería? O cuál sería la teoría de la ocasión según Leibniz en este caso. Hace un rato, antes de las 6, yo estaba en cama porque la vacuna esta moderna me pateó. Todo lo que tenga que ver con la modernidad me va muy mal a mí. Entonces, estaba yo en la cama y estaba sintiendo un placer muy grande de estar en la cama, pero pues ya eran las 6, tenía que ponerme de pie y conectarme. Yo sabía que iba a ser placentero escuchar tu conferencia, pero un placer muy distinto del placer de estar metido en la cama, pues haciendo nada, durmiendo. ¿Qué es, si para que Leibniz dijera, bueno, lo que tenemos que hacer para que este muchacho siempre prefiera conectarse y cumplir con sus responsabilidades y ese placer, en vez del placer de estar metido en la cama viendo Netflix o lo que sea, ¿qué es lo que resuelve ese dilema? Imprimirle a través de la educación una mayor fuerza a esta, habituarme, esa es la palabra que estaba pensando, habituarme con más fuerza a este placer de estar acá discutiendo en filosofía, o a darle más argumentos a la razón para que la razón sea capaz de decirle a la persona, mira, el placer de la intelectual es 1.000.000 de veces superior del placer de estar metido en la cama, por tanto, levántate y conéctate a la conferencia. sería ambas en Leibniz, Ambas. porque el conocimiento produce placer, ¿no? El placer de los espíritus es el conocimiento es poder identificar cuál es la causa de esa perfección, cuál es la causa de ese orden. Y por eso remite esa idea del conocimiento de Dios, ¿no? Y en En la esa medida educación, ¿cuál es el orden? Primero se me habitúa a sentir ese gozo intelectual y después se me dan argumentos, o primero se me dan argumentos y después se me habitúa, o las dos cosas al tiempo. En la educación se me habitúa y se me dan argumentos a la par. las dos cosas al tiempo. Y el ejemplo quizás, yo el ejemplo que suelo usar mucho es el del cigarro, porque yo soy fumador, y justo tiene que ver con este tipo de imágenes, ¿no? ¿Por qué te ponen este tipo de imágenes? Porque te hacen más, es decir, para un fumador que de repente se entera de un familiar o de una persona muy cercana que tiene enfisema o que tiene cáncer, esa imagen del mal futuro es mucho más fuerte y mucho más fácil, digamos, es que el mero hecho de haber razonado que posiblemente el fumar es causa de cáncer. Ujú. Pero entonces la razón tiene que ser, por eso dice, Leibniz en algún momento en los nuevos ensayos dice, tenemos que ponernos como precepto el seguir los dictados de la razón, aunque no siempre podamos captar el placer que encierra en eso, que encierra eso. Pero ¿cómo lo hacemos? En la educación del niño le resaltamos el mal, ¿no? Y entonces al niño que le dices, oye, no le pegues a tu compañero, a ver, ¿te gustaría que a ti te pegaran? Ujú. No, bueno, porque esa imagen del dolor propio le permite darse cuenta que el dolor ajeno también está mal. Ujú. Y por eso dice resaltar los bienes y los males lo más que se pueda, de manera que el niño diga, claro, a mí no me gusta sentir el dolor que siento cuando me pegan, cuando me pego, y por tanto yo tampoco debería pegar. Una cosa así. Ok, ok. Pues mira,
confirma, muchas gracias por tus respuestas, confirma lo que yo estaba escribiendo varias veces ahí cuando leía tu texto, lo escribía al margen, de que esto es una, sin negarle mérito y originalidad, esto es una sofisticación de la teoría aristotélica de la educación. O sea, pero casi que a pie juntillas, el tema del hábito, el tema del gozo se lo está sacando de Cicerón. Eso también, si quieres, te puedo pasar el pasaje. Cicerón distingue entre placer y gozo, habla o de placer y alegría. Dice que el placer no es lo que debemos buscar, sino más bien la alegría. Pero está de verdad tremendamente, tremendamente interesante. Me pareció muy cautivadora cautivante tu conferencia. Mil gracias, Roberto. A ti, Leonardo. Es que fíjate que la misma idea del progreso moral nos remite a, esto quizás no, bueno, me da la impresión de que tiene no solo esa herencia estoica, sino también ese trasfondo luterano de que el hombre jamás alcanza una perfección total y entonces siempre tiene que estar en ese constante progreso, porque nunca la va a alcanzar, nunca va a ser plenamente perfecto. Y en Leibniz tiene además una razón metafísica de fondo, porque si fuéramos 100% perfectos seríamos Dios. Claro, Entonces claro. ya el principio de la identidad de los indiscernibles no funcionaría entre nosotros y Dios, ¿no? Está Entonces genial nosotros, esa intuición, está genial esa intuición. Y que de algún modo también está como en Kant, ¿no crees? claro, ahí se ve también la influencia, por eso me da la impresión de que Exacto, es una influencia luterana, exacto, eh, exacto. ¿no? Oye, El está doctor genial, Sagal genial. dice que no. Ya nos va a regañar, ya nos va a regañar, pero genial. Muchas gracias, Roberto. Muy buena tu conferencia. Gracias. Gracias, Leo, por provocar este debate tan bueno y tan alto, ¿no? De tan altos vuelos que siempre provocas tú, con esa memoria idética que tienes de los textos, que auténticamente envidio. Eh, pero bueno, hay cosas en las que, o sea, como dices, ¿no? Yo también digo, aristotélico, platónico, tal. En fin, ¿no? Eso, como dices, no le resta méritos a Leibniz. Entonces, Luis Alberto tenía una duda que se tuvo que retirar ahorita, la dejó aquí, pero la leo después de que el doctor Sagal haga su intervención. Hola Roberto, me da mucho gusto haberte escuchado. Como decía Leonardo, es un tema que me queda muy lejos. Mis conocimientos de Leibniz son precarios. Simplemente lo que digo, lo de lo luterano. Al contrario, la idea de que la vida espiritual es una constante lucha y que el día que dejas de luchar retrocedes es en la teología ascética un lugar común muy tempranamente desde los padres de la iglesia en el siglo XVI. O sea, es como un lugar común de toda la teología ascética católica, ¿no? Y curiosamente, yo creo que no sé lo suficientemente yo de teología luterana y de teología calvinista, pero yo creo que curiosamente, justo en los luteranos, pero especialmente en los calvinistas, eh, aunque hay una lucha ascética aunque sí hay una lucha ascética, no hay que olvidar que nuestras acciones pueden hacer poco para, en realidad pueden hacer poco para remediar o reformar la naturaleza. Acuérdate que justo Lutero lo que le reprocha al catolicismo es que es pelagiano, ¿no? Entonces, creo que esta idea de la lucha para conseguir un progreso moral es una lucha, es una versión, en todo caso, laica de una versión, eh, eh, yo diría cristiana, medieval y católica, en el entendido esto de que Lutero y Calvino, pero sobre todo Lutero, acusaron de pelagianismo a eso. Es mi opinión. Tampoco digo, yo creo que ahí hay como un tema que se me ocurre que podría salir una beta de investigación muy bonita o sea, eso es demasiado optimista para ser
Calvinista, por supuesto que no. Por supuesto, en Calvino y en Lutero hay que reconocer que el progreso no se da en el orden de la naturaleza, sino es casi un progreso súbito que se consigue por las acciones que son hechas desde la fe. Pero la precedencia a la gracia hace que incluso la decisión, que incluso la aceptación de la fe sea ya una gracia, ¿no? Que es el problema de la predestinación, que es muy claro en ¿cómo se dice? En Calvino, ¿no? Claro, tú conocerás, el tema católico es pero bueno, eso por un lado. Oye, no, yo lo que te quería simplemente, que ya más o menos lo comentó Leonardo, era decirte esto, ¿no? Que la idea de progreso, a ver, yo creo que justo un problema con el que se encuentra, que cuando uno lee la ética de Aristóteles, en una lectura no amigable, es que una vez que las virtudes, una vez que se tienen las virtudes, parece que las virtudes ya no se pierden, ¿no? Y al no perderse, no queda claro, como observaba Leonardo, si hay en qué sentido el virtuoso se puede, o sea, el virtuoso, si es virtuoso, en realidad se puede hacer más virtuoso. Ese es el punto. Y esto cuestionaría la idea de que un progreso perpetuo justo supone una imperfección perpetua, ¿no? Y esto era lo que yo te quería como comentar, ¿no? Pero bueno, ya salió por Aristóteles, pero creo que tú ya lo contestaste ahora, ¿no? No sé si. O bueno, oye, y nada más, de lo primero de Lutero tal, yo pontifiqué, pero pues puede estar equivocado, pero me parece que no. ¿No? A ver, sí, de lo primero, sí, me parece que sí, no. A ver, yo quizás por decir luteranos, por decir que en Leibniz no existe la idea o sea, jamás vamos a llegar a un estado de perfección total. O sea, no, de hecho, sería interesante ver si Leibniz habla de la beatitud como tal. Sí, sé que tiene textos donde aluden la beatitud, pero o sea, un estado donde ya eres plenamente virtuoso y santo. Me parece que en Leibniz siempre hay esta idea de que uno tiene que esforzarse, uno tiene que tender, ¿no? Y esa cita por eso ponía ese contraste entre los elementos del derecho natural, que es un texto de juventud, y los principios de la naturaleza y la gracia, donde dice, la felicidad no es un estado de perfección, no es un estado de placer puro, sino que siempre es, porque un estado de placer puro aturdiría la razón, ¿no? Aturdiría al individuo y no le permitiría progresar hacia otros bienes, sino que ya implicaría una especie incluso en rigor metafísico, diría Leibniz, implicaría una especie de incluso de aniquilación, porque la mónada que no actúa, que no sigue teniendo percepciones, que no sigue teniendo apetitos, es una mónada sin acción, y dice, la sustancia es un ser capaz de acción. Ahí Leibniz se metería en muchos problemas porque la misma felicidad implicaría la aniquilación de la mónada, porque ya quedaría quieta, ¿no? O sea, ya no tendría que desear la mónada, ya no tendría hacia dónde tender, y entonces, no sé, sería el equivalente a que Dios la aniquilara, una cosa así. Por eso tiene que mantener esta idea es muy complejo, porque incluso en la misma concepción leibniziana de la muerte está esta idea de que la muerte no existe en sentido estricto, sino que simplemente las mónadas duran tanto como dura el universo, y usan una metáfora ahí muy rara teatral, ¿no? Dice, simplemente es un cambio de escenario, pero seguimos en el mundo, y
Y eso siempre queda muy raro, ¿no? A mí me da la impresión de como esas imágenes de hombres de negro donde uno abre el locker y se encuentra un universo en el locker y pareciera que a veces Leibniz habla de cosas así, ¿no? Pero bueno, más allá del tema de la muerte, uno diría, bueno, es que ese individuo siempre cargaría su cualidad moral. De hecho, eso es uno de los temas que yo más le he dedicado, que es el tema de la cualidad moral, porque Leibniz dice que nuestra identidad personal está en la cualidad moral. Y tiene que ver también con con el tema de la justicia universal, la justicia divina. Porque si no, no habría forma de que nosotros pagáramos por los males que hemos hecho y recibiéramos las recompensas por los bienes que hemos realizado. Y entonces no se restablecería la armonía en el cosmos, ¿no? Si no hubiera ese momento donde nosotros recibimos nuestro merecido por todos esos males, pues no habría forma de que la justicia se volviera a restablecer, ¿no? Leibniz ahí siempre es bien confuso y me parece que es un autor que trata que el problema de Leibniz es que siempre quiere conciliar muchas tradiciones, entonces quiere conciliar a Aristóteles con San Agustín, y entonces todo esto, este tema de la armonía nos lleva a la idea de la ciudad de Dios, que sale explícitamente en la monadología, y nos lleva a la idea de que los espíritus entonces deben de figurar la mejor forma de contribuir a la armonía universal, pero esa armonía universal no es tan universal, sino que es solo la ciudad de contribuir a la creación de esa ciudad de Dios, donde Dios es el monarca perfecto. Entonces siempre está tratando como de conciliar distintas tradiciones y eso lo hace bastante complejo. Porque a mí hay veces que me parece más aristotélico y hay veces que me parece más platónico. No sé digo, claro, a sabiendas de que yo no tengo el conocimiento ni de Aristóteles, de Platón que tienen ustedes, ¿no? pero bueno, por lo que me enseñaron mis profesores, sobre todo mi profesor de ética, aquí presente, he podido ver como esos puntos de contacto. De hecho, el texto que mencionaba al principio es justo tratar de poner a Leibniz, decir, hay ciertos puntos en común entre Leibniz y Aristóteles Por en su supuesto. ética, ¿no? Pero creo que no respondo todo lo que la No, segunda yo creo parte sobre que, yo creo que responde, sí, yo creo que respondiste cuando comentaste le respondiste a Leonardo. No, y además responde diciendo eso, que lo que intenta es conciliar un sinnúmero de traiciones, ¿no? Por eso todo el mundo podemos inmediatamente ver algo Sí, de nuestro campo en Leibniz. exacto, exacto. Sí. Gracias, Doc. Antes de leer la de Luis, quiero, sobre todo para no romper como el ritmo, si nadie más tiene una pregunta, yo tengo al menos un par, querido tocayo, de alguna manera creo que van ligadas, ¿no? O sea, más allá de o sea, de esos reflejos platónicos que podemos ver, ¿no? Ahora sí que Leibniz es una mónada de Platón, aplicando la propia filosofía de Leibniz a sí mismo. Pero me pregunto si en Leibniz hay una definición de armonía. O sea, hablaste de la armonía, ¿no? Entonces, lo importante que es la belleza para elevar al espíritu y poder llevar a cabo esta educación, este progreso moral. Y, pum, como a la mitad de tu texto citas la definición de música que Leibniz, por la cual es muy famoso Leibniz, la música es el constante repetir de un alma que no se da cuenta que está contando. Y un poco la armonía, pero luego como que la soltaste. Yo esperaba ahí como que entraras con más fuerza al tema ahí de tal vez vincular la música como parte de esta propuesta de Leibniz, igual que todos los demás, me considero incompetente en filosofía moderna. Entonces, quiero saber, ¿tiene alguna definición de armonía y cuál es?
La armonía es una noción que igual aparece desde juventud. Es de las pocas nociones que aparece desde juventud y que mantiene hasta su madurez. Igual que la definición de justicia como la calidad del sabio o el hábito de amar, esa aparece desde su juventud y la conserva en la madurez. Dice, la armonía es la identidad en la pluralidad. Identidad en la pluralidad. De hecho, las mónadas son entidades armónicas. Porque si las mónadas lo único que tienen son sus acciones son apetitos y percepciones, tiene que haber una cierta armonía del percipiente, dice. De manera que entre cada una de sus percepciones hay un cierto enlace y hay una cierta continuidad. Ahí Leibniz nuevamente empieza a complicar montonal las cosas, pero pareciera que, bueno, yo de hecho lo que he llegado, por ejemplo, en temas más cercanos a metafísica en Leibniz, es la idea de que la individuación presupone una cierta estructura teleológica de cada mónada, donde la mónada, digamos, lo que garantiza esa armonía del percipiente, que es lo que le da su individualidad, es que haya esa tendencia de una percepción a otra, esa estructura teleológica que de alguna forma garantiza el vínculo entre la totalidad de sus percepciones. Pero eso tiene también un montonal de problemas Sí. en Leibniz. Y quizás ahí lo único que te pudiera decepcionar un poco de Leibniz es que Leibniz dice que la música es un placer de los sentidos. Es un placer sensorial, pero es de los placeres, dice que es de los placeres sensibles más puros y por tanto es de los más cercanos a los placeres de los espíritus. Cuando hace esa recomendación de desconfiar, dice, por eso este tipo de placeres no hay que dedicarles tanto tiempo, ¿no? Hay que mesurarlos, hay que moderarlos, pero eso es lo propio de, o sea, el que nosotros podamos comprender la razón de la armonía que hay detrás, una buena melodía o de un poema, de una lírica, no sé, justo nos permite también poder introducir como cierto cálculo racional, de manera que eso nos permita moderar de alguna forma esos placeres en aras de bienes más altos, porque el tema, justo el progreso moral sería también transitar en hacer el bien solo por el placer que me produce hacer el bien por el bien mismo, de alguna forma. Y eso me produce placer y eso me hace feliz. Me pone en un estado de armonía. Me pone en un estado de armonía. Y claro, nuevamente ahí la justicia es armonía, es equilibrio, es orden. Y también por eso es necesario que haya ese restablecimiento de la armonía, ¿no? Bien, gracias. Y un poco eso lo decía también pensando en lo siguiente. He leído, como sabes, ¿no? También me gusta el tema de la música y mi compositor de música clásica favorito es Bach. Y he leído cosas de Bach, ¿no? Varias. Y he encontrado muchos autores que coinciden en que pareciera que las fugas, o sea, que la creación de la fuga o la manera en la que Bach desarrolla este concepto de la fuga en música, en cierto sentido, es una forma de entender la concepción de mónadas leibniziana. ¿Tú qué podrías decir al respecto? O sea, porque al final la fuga es esta repetición una tras otra, y como señalabas, ¿no? Las mónadas son estos espejos de sí mismos, del universo, etc. Es que ahí hay como que articular muchísimas tesis. Primero, la noción de expresión, porque las monas, si son espejos, es porque tienen una naturaleza expresiva, de manera que incluso esa misma idea de que no tienen ventanas,
hay que irla matizando para decir, no, no es que no tengan, o sea, sí no tienen ventanas, pero porque no las necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque son espejos del cosmos. De manera, Leibniz incluso hay un pasaje donde dice que sería imposible concebir una sustancia sin que Casa tomada. esa sustancia tenga en su interior también la definición de otros individuos, es decir, sin que estuviera interconectada, interrelacionada con las demás mónadas. Entonces, Leibniz lo que está presuponiendo es que el cosmos es un todo ordenado, un todo armónico, donde de hecho es un todo composible. Leibniz, no sé si esa noción ya alguien más lo hubiera usado en la filosofía, yo es el primer filósofo que se la escucho. La idea de que los seres son seres composibles. Tiene que ver esto con la caracterización que hace Leibniz de la elección del mejor de los mundos posibles, porque Leibniz en el fondo lo que va a decir es, cuando Dios elige el mejor de los mundos posibles, lo elige porque ese mundo encierra la mayor cantidad de ser y la mayor cantidad de perfección, tanto en sentido metafísico como en sentido moral. Y esa es una elección entre infinitas series de mundos posibles. Entonces, ¿cuál es el criterio para decir que una serie infinita, una serie que tiene infinitos seres, es mejor que otra serie que también tiene infinito número de seres? ¿En qué sentido una tendría mayor cantidad de ser que otra? Y Leibniz lo relaciona con el tema de la armonía. Es más armoniosa porque tiene mayor cantidad, es más composible. ¿Y eso qué quiere decir? Que los seres que componen esa serie son compatibles entre sí, son más compatibles entre sí. De alguna forma tiene que ver también con esta idea de que todo está íntimamente relacionado, de manera que Leibniz dice que hasta incluso el más mínimo sonido del el beep, no sé cómo, se me fue ahorita la palabra de una mosca, el zumbido de una mosca, perdón, se me fue, podría tener un poco adelantándose quizás al tema del efecto mariposa, ¿no? Podría tener consecuencias catastróficas para el mundo, ¿no? De manera que, de hecho, cuando Dios elige el mejor de los mundos posibles, elige, Leibniz usa esa cita donde dice, toma en cuenta hasta el más pequeño de los cabellos, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso implica que también nos contempló en nuestra totalidad de relaciones y en la forma en la que el todo es armónico. Y cuando explica la armonía, siempre alude al ejemplo de la música, ¿no? Incluso para tratar de explicar el problema del mal, alude al ejemplo de la música, que hasta donde yo le entendí a algunos comentadores, un ejemplo que toma también de San Agustín, por lo que entiendo de algunos comentadores, ¿eh? Yo ahí no soy un gran conocedor de San Agustín como para decir, sí, mira, está en tal pasaje de San Agustín, así como le hace Leonardo con los estoicos, no tengo yo esa capacidad. Pero bueno, muchos autores se lo atribuyen a San Agustín, donde San Agustín dice que de alguna forma la disonancia en la música potencia la armonía, ¿no? Y entonces empieza a ser como ese entramado cada vez más complejo donde la armonía siempre está presente. Incluso podríamos decir que la armonía es una especie de metaprincipio. Leibniz, que es un filósofo que le encanta poner principios y a todo le llama principio. Entonces el principio de la identidad, el principio de la diferencia, el principio de la identidad de los indiscernibles, de la continuidad, y empieza a multiplicar infinitamente principios. Uno diría, bueno, si todos de alguna forma están relacionados, como Leibniz dice, ¿cuál es el principio que le da unidad a todos los principios? Y algunos autores lo que apuestan es a decir, es el principio del orden, justamente. El principio de la armonía. Y por eso en la profesión de fe del filósofo, la Confessio Philosophiae, siempre empieza haciendo esa alusión, ¿no? ¿Qué significa que Dios es justo? Pues que nos ama. ¿Y qué significa amar? Pues deleitarse con la felicidad de los otros. ¿Y qué significa deleitarse? Sentir la armonía. Y de ahí concluye que la felicidad es la máxima armonía y que la máxima armonía de la mente es conocer a Dios, ¿no? Conocer a Dios y conocer el orden del cosmos, ¿no? Pero claramente hay Leibniz que
que es muy cercano a Nicolás de Cusa, pues dirá, sí, pero somos seres finitos, que difícilmente comprendemos la infinitud, y entonces lo más que nos queda es imitar al sabio, prescribirnos actuar como el sabio actuaría, o como creemos nosotros que actuaría una persona que sabe. Pero ya, hasta ahí. Muchas gracias, tocayo. Entonces, te quedan unos minutitos. Me permito leer la pregunta que quedó aquí y con eso nos despedimos. Dice Luis Alberto, gracias, doctor Casales, por su excelente ponencia. Le dejo mi pregunta y luego Roberto me cuenta la respuesta. La idea de sabiduría como elección de los placeres virtuosos me recordó varias ideas de Epicuro en la carta a Meneceo, en que habla de no elegir los placeres que después generan dolor y preferir los dolores que luego generan placer, buscando los placeres más elevados ante la razón. ¿Hay influencia consciente de Epicuro en Leibniz? Que es muy cercano a lo que decía ya Leonardo, ¿no? A ver, de quien yo he visto explícitamente es de Cicerón, pero sí constantemente, y esto, por lo poco que he estudiado de filosofía moderna, siempre está esa referencia, ¿no? La modernidad y los estoicos, ¿no? Siempre Kant y los estoicos, ¿no? Ese es un tema como bastante estudiado entre los kantianos, ¿no? Pero casi en toda la modernidad están presentes los estoicos. Creo que es lo que más les llega de la filosofía antigua. Con lo cual no sería raro que Leibniz conociera, bueno, los estoicos, y en este caso Epicuro, ¿no? Pero, o sea, siempre el helenismo siempre sale como a flor de piel en la modernidad. Y quizás también se debe a que también tienen esa cercanía también más al latín, cercanía quizás también al Renacimiento, habría que ver, no lo sé, no, estoy hablando, pensando en alto, ¿no? Pero se me ocurre que por ahí podría ser, pero quizás me parece que esta idea del placer la toma más de Aristóteles, creo, pero tampoco tengo los elementos para decirlo. Porque más bien está esta idea del bien y el mal ausente, esta idea de que la deliberación nos proyecta al futuro, nos permite tomar decisiones no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y después tiene pasajes bien curiosos, por ejemplo, en los Nuevos Ensayos, donde dice que de todas formas nosotros siempre tomamos decisiones en función de las percepciones presentes, lo cual es un poco raro, ¿no? El ejemplo que da, por ejemplo, para el tema del placer, de por qué el placer mismo no nos conduce a la felicidad, él pone una analogía. Dice, es como si tú lanzaras una piedrita en una cima, en una pendiente, digamos, y tiene que llegar a cierto punto, ¿no? La meta es que llegue a cierto punto. Pues en principio, si no hay nada que lo impida, iría derecho hacia ese punto. El problema es que el camino no es recto, el camino no es una pendiente recta, sino que hay baches y hay muchos obstáculos, y entonces si nosotros solo nos guiáramos por el placer, no necesariamente terminaríamos en esa meta que es alcanzar la felicidad, un placer duradero, ¿no? Sí. Sí, ahí me parece que está más cercano a Epicuro, porque no creo que ni Platón ni Aristóteles sostendrían que la felicidad es un placer duradero, ¿no? Justo buscan hacer de la felicidad algo que está por encima del placer. Pero bueno, gracias, tocayo, gracias a todos. Oye, Roberto, disculpa, en el chat Luis Patiño dice que tiene una pregunta. Querido Luis, no lo había leído, perdón. Dije, ya no me quiere. Justo Estoy fuera de la monadología. Broma. ¿Qué tal? No, mucho gusto. Bueno, ¿qué tal, Roberto Casales? Roberto, mucho gusto. Héctor y los demás, mucho gusto. Yo soy muy breve, pero yo sé que están cansados también. Tengo aquí al niño. Entonces, mira, me gustó mucho
Yo, obviamente, pues, todos me conocen, no soy tan metafísico y demás, pero encuentro, a ver, sobre todo cuando estabas con el tema de ley natural, cómo se llega a Dios y demás, sentía como un camino intermedio entre la filosofía y la teología, ¿no? Al menos como tú me lo presentas, ¿no? Digo, a riesgo de, no podría decir con mucha autoridad, basándome en lo que nos cuentas, ¿no? No, uno, ¿estoy bien o estoy mal? Dos, ¿en qué proporciones? Porque evidentemente, o sea, siento un poco como este camino intermedio lo digo por una cosa que pasó hace mucho, te escuchaba y pensé en dos pláticas que tuve hace mucho tiempo, ¿no? Una con Raimundo Morado, que a la inversa él me decía, entre la metafísica que me cuentan es la teología a la que me quiere llevar. Digo, se me quedó alguna vez la idea, ¿no? Y Carmen Rovira, que me platicaba mucho cosas de los jesuitas y la libertad, yo le decía, más, pero eso está más cerca de la teología que de la filosofía, ¿no? O una teología racionalista, no sé cómo lo pondrías tú, así muy general, porque yo lo que otro mucho tinte teológico, que no es malo, ¿eh? La teología es una cosa muy importante, pero como en qué proporción si es que la tuviera. Pues muchas gracias, Luis, por la pregunta. El gran problema que tiene la IMIX y que es algo que después también por eso algunos autores como Juan Arana dicen que por eso Leibniz es el paradigma del filósofo interdisciplinario, ¿no? Del paradigma de un pensador interdisciplinario, es que siempre está mezclando todo con todo, ¿no? Y entonces de repente te está hablando de metafísica y mezcla temas de matemáticas. Entonces, bueno, las mónadas tienen una estructura geométrica, y habla del situs para hablar, para explicar su teoría de la percepción y el perspectivismo, el situs que es muy propio de su geometría, y al mismo tiempo eso se articula con una dinámica, con una estructura. Me parece que en el fondo el problema, ese es un gran problema en Leibniz, ¿no? Que Leibniz todo el tiempo está mezclando todo, ¿no? Y entonces, quizás ese sea el problema de que Leibniz no tenga un tratado concreto de un solo tema, ¿no? Porque incluso la Teodicea es una mezcla entre filosofía práctica, entre metafísica, filosofía de la mente, y de repente da unos saltos hacia filosofía de las matemáticas, y de repente hay pasajes que son más teológicos. Y entonces me parece que ese es el problema de que la IMIX sea una mente tan prodigiosa y digamos, como se le suele decir, que es el último genio universal, ¿no? Tenía todo el tema. O sea, que muchas veces para entender un tema en Leibniz hay que tener en cuenta que en teología él creía tal cual cosa y entonces eso tenía otra serie de implicaciones. Y me dice, sí, pero estás hablando de la dinámica de Leibniz. ¿Qué tiene que ver la teología con la dinámica de Leibniz? No, pues es que lo tiene que ver todo, ¿no? Porque ahí justo está pensando en el tema de la salvación, pero en una salvación desde su concepción, desde su metafísica. Entonces, me parece que en Leibniz nunca es nítida esa distinción entre filosofía y teología. Quizás, no sé, me pasaría a veces también lo que me pasa a veces con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que hay momentos donde dice, bueno, hay unos pasajes que son más teológicos, pero de repente uno dice, esta tesis no queda claro si es de metafísica o de teología, ¿no? Así me pasa con Leibniz, ¿no? Hay temas donde sí, concretamente uno dice, bueno, Leibniz hablando de la transubstanciación, bueno, pues es un Leibniz más que pretende ser teólogo, pero da una solución desde su monodología, ¿no? Uno dice, bueno, es un Leibniz teólogo que parte de su metafísica. No sé, yo no tendría como tan claro como esos límites, pero sí, Leibniz está pensando en todo al mismo tiempo. Siempre me da esa impresión. Y eso, esa misma genialidad de vincular una idea con otra, uno la observa, por ejemplo, en sus cartas. Porque en sus cartas Leibniz da esos saltos mortales, ¿no? Está explicando un tema de derecho y dice, bueno, esto es como en las matemáticas, tal cosa, ¿no? Y de repente
Dice, y lo mismo pasa en las escrituras, ¿no? Entonces, bueno, ya vinculó las matemáticas con las escrituras y todo para resolver un tema totalmente distinto, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo establecer esos límites. Yo no me atrevería como a decirte, mira, en algunos pasajes es más, digo, sí hay textos donde claramente la intención es más teológica, pero hay textos donde no. Y ahora también hay distintas lecturas de Leibniz. Yo la que menos comparto, por ejemplo, es una lectura tipo la de Russell, donde Russell dice que hay dos Leibniz, el Leibniz literalmente dice Leibniz para princesas, ¿no? Que es el Leibniz creyente, tal es una expresión bastante desafortunada, ¿no? Pero así la dices. El Leibniz para princesas y el Leibniz real, que es el Leibniz lógico, ¿no? Yo nunca había visto esa distinción en Leibniz, porque uno ve que las tesis más densas de metafísica se las explica a Sofía Carlota, por ejemplo, o a la lectora Sofía de Hannover, ¿no? Entonces uno no ve dónde está tampoco esa distinción, ¿no? Sí es lo que yo podría contestarles. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues ahora sí, si ya nadie más tiene alguna otra inquietud leibniziana monadológica, pues damos por terminada la sesión de hoy. Gracias por conectarse a esta hora. Nos vemos en febrero y que pasen linda noche. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Bye. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.